El hecho entonces de que el hombre se haya apartado de Dios produjo la infelicidad humana. Todos los desastres que vemos hoy en la sociedad humana son productos de que el hombre se apartó de Dios y de la caída del hombre. ¿Qué significa caer? Cuando algo cae significa que pasa de una posición superior a una posición inferior, ¿verdad? Entonces el hombre está hoy en día en un nivel espiritual que no es el que le corresponde. Originalmente el hombre debería haber tenido otro nivel totalmente diferente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de esta caída? ¿Cuáles son los efectos de esta caída? Bueno, obviamente todos sabemos, una inmensa infelicidad en el hombre, pero sobre todo hay una inmensa contradicción en el hombre. Cada uno de nosotros tiene una mente original o un deseo bueno. Todos nosotros en algún momento sentimos el deseo de ser personas buenas, pero muchas veces sentimos que al final terminamos haciendo mal. Y sentimos remordimiento de conciencia, ¿verdad? Y ese remordimiento de conciencia no nos hace nada feliz. Muchas veces tenemos que derramar lágrimas de remordimiento. Les quiero leer un versículo bíblico muy famoso, un pasaje bíblico en Romanos, capítulo 7, versículo 18 en adelante, de lo que decía San Pablo al respecto. San Pablo era un santo, obviamente, quizá con un nivel muy superior a la mayoría de nosotros. Sin embargo, él decía lo siguiente, a ver si ustedes se sienten reflejados en esto. Él decía así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el realizarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, mi parte interna, mi parte espiritual, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Miserable de mí. Él se sentía miserable. Él que era un santo se sentía miserable. ¿Cómo no se va a sentir el hombre común miserable hoy en día? Por supuesto que sí. Pero no vamos a solucionar esto a menos que sepamos qué fue lo que produjo la caída humana. La caída humana, esa contradicción del hombre, es como un cáncer, como una enfermedad que el hombre tiene. Si no sabe cuál es la causa de su enfermedad, no va a poder curarse. Si nosotros observamos en este diagrama, vemos esto: el hombre caído tiene una mente mala que lo lleva hacia la dirección del mal, lo lleva a cometer obras malas, y otra mente, una mente original o su conciencia, que lo impulsa a realizar el bien, y ambas partes en el individuo están en constante conflicto o en lucha. Quiere decir que el individuo se encuentra en una constante lucha o conflicto en su interior entre el bien y el mal. Y por esa razón él extiende esta lucha, porque nosotros solamente podemos dar lo que tenemos. Si yo tengo conflicto en mi interior, eso es lo que puedo compartir con otros, conflicto. Quiere decir que el conflicto se extiende al final, como vemos en este diagrama. Se extiende desde el individuo hasta las familias. Estamos conflictuados con nuestras familias, peleamos con nuestros familiares, como producto, como reflejo de ese conflicto que tenemos en nuestro interior. Las familias pelean y por lo tanto hay lucha en las naciones y en el mundo entero. Quiere decir que el conflicto o las guerras que existen en la sociedad son un reflejo del conflicto que existe en el interior del ser humano. ¿Cómo solucionamos este grave problema? Solamente, repito, sabiendo la causa de este verdadero problema. Y la causa del problema, la caída del hombre, es en realidad espiritual. Es un problema espiritual. Sin entender la existencia del mundo espiritual, sin que ustedes entiendan realmente la existencia de nuestro cuerpo espiritual y de un mundo espiritual, va a ser muy difícil que entendamos la verdadera causa del problema humano. La Biblia nos cuenta cómo fue la caída humana, pero lo cuenta de un modo simbólico. Hay una historia ahí en la Biblia, en el Génesis, que habla que Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, y que en el centro del jardín del Edén había dos árboles. Podemos ver esto en este gráfico. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual tenía un fruto
que Dios había prohibido al hombre que él comiera. Dijo, de cualquier fruto comerás, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también había ahí un ser extraño, que era una serpiente. Una serpiente extraña, poco común, porque entendía la voluntad de Dios, era inteligente, y hasta podía comunicarse con el hombre. ¿Qué significa esto? Esta historia de la Biblia ha dado alguna clase de entendimiento a los teólogos durante miles de años de que, bueno, Adán y Eva comieron de un fruto que no deberían haber comido, porque la Biblia dice que a pesar de que Dios le advirtió que no comieran del fruto, la serpiente, el ser más astuto que Dios había creado, dice la Biblia, convenció a Eva de que no iba a morir si comía del fruto. Eva comió del fruto, dice la Biblia, y esto produjo el desastre humano. La pregunta que debemos hacernos acá es, ¿este fruto es literal o es simbólico? ¿Era realmente un fruto que el hombre no debería haber comido y sin embargo comió? Bueno, en realidad hay algunas cosas que nos hacen dudar de que fue un fruto literal, porque sabemos que todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre, dice la Biblia. Toda la creación la hizo para el hombre y el hombre tenía que tener derecho a toda la creación, porque él iba a dominar toda la creación. ¿Podía Dios haber creado un fruto que no fuera para el hombre y que fuera prohibido para el hombre, pero además creó al hombre con el deseo de poseer ese fruto? Porque Adán y Eva sentían una gran atracción por ese fruto, dice la Biblia. Bueno, muchas personas han pensado que probablemente este fruto era simplemente una prueba de Dios para ver si el hombre era obediente o no. ¿Nos han enseñado de ese modo? Sí, siempre hemos aprendido así, que Dios quiso poner a prueba a los primeros antepasados de la humanidad. Ellos fracasaron, entonces Dios los castigó con la muerte y los echó del jardín del Edén. Bueno, nunca la Biblia dice eso. Es muy diferente decir, el día que comas del fruto morirás, que decir, el día que comas del fruto yo te mato. Es muy diferente. Si ustedes tienen, por ejemplo, en su casa un niño, sus hijos, ¿sí? Y hay cosas peligrosas en la casa, ¿verdad? Los cuchillos de la cocina, los enchufes de electricidad. Ustedes pueden decirle a su niño, no toques los cuchillos de la cocina, porque puedes lastimarte. No le están diciendo, no toques los cuchillos de la cocina, porque si los tocas yo te mato. Es muy diferente. Ustedes quieren protegerlo y por eso le dan esa advertencia. Claro, podría el niño preguntar, sería lógico que él preguntara, bueno, entonces ¿para qué pusiste cuchillos en la cocina? No, ¿verdad? Porque son útiles, son necesarios. Pero como toda cosa útil y necesaria, tiene sus principios, sus leyes que deben ser respetados. Es muy lógico pensar que ese fruto está representando algo extremadamente útil, lindo y necesario para el ser humano. Pero repito, como toda cosa útil, debe ser respetada. Toda cosa útil tiene sus principios. Por ejemplo, la ley de gravedad, la fuerza de gravedad. Gracias a la fuerza de gravedad no estamos todos flotando ahora, ¿no? Si no existiera la fuerza de gravedad estaríamos todos en el aire. Es útil, ¿verdad? Es necesaria. Pero ¿cuánta gente se cae y se lastima por culpa de la fuerza de gravedad? Podríamos decirle a Dios, bueno, ¿por qué creaste la fuerza de gravedad entonces? No, ¿verdad? Es necesario. Pero somos nosotros los responsables de cuidarnos de esa ley, de respetar esa ley. Entonces, del mismo modo, este fruto está representando algo muy necesario, muy lindo, pero que debe ser respetado. ¿Qué puede ser? Según el gráfico que estamos observando, el árbol de la vida estaba representando a Adán, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, según los principios de unificación, representa a Eva. Estos dos árboles que estaban en el centro del jardín del Edén están representando ni más ni menos que a Adán y a Eva. Si el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, ¿qué puede representar el fruto del árbol? El fruto es el medio a través del cual el árbol se va a multiplicar, porque es el fruto el que posee las semillas, y a través de esas semillas el árbol se multiplica. Quiere decir que si el árbol está representando a Eva, el fruto está representando el medio a través del cual ella se va a multiplicar. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Bueno, porque lo que vimos en la primera parte, Dios le dijo al hombre primero crecer y ser perfectos, después multiplicados. Entonces Dios no quería que el hombre haga fuerza, no haga uso de esta fuerza tan poderosa de la naturaleza, que es el amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo, pero mal utilizada nos causa daño. ¿Sí? ¿Quién no sufrió alguna vez en su vida por una desilusión amorosa? Todos, ¿no es cierto?
Aún matrimonios se destruyen por cuestiones de celos, de adulterio, porque el hombre quiere hacer uso de algo tan precioso como una relación sexual solamente para conseguir satisfacción carnal. Está manchando lo más precioso que Dios creó. Bueno, según lo que estamos diciendo, este fruto está representando el medio a través del cual el hombre se iba a multiplicar. Por eso dice la Biblia que era tan atractivo al hombre. Y Dios no quería que el hombre haga uso, porque ningún padre quiere que su hijo tenga una experiencia de amor cuando no está preparado para tener esa experiencia de amor. Es muy joven. ¿Qué padre quiere que su hija de 12 o 13 años sea abusada por cualquiera? Ningún padre. Entonces Dios no quería que sus hijos tuvieran una experiencia demasiado fuerte porque ellos eran pequeños todavía. Y esto es muy lógico porque cuando vemos en la Biblia, ellos comieron del fruto y después sintieron vergüenza y se taparon sus partes sexuales. Generalmente uno esconde aquello con lo que pecó. Si hubiera sido un fruto literal, quizá Dios habría encontrado a Adán y Eva tapándose la boca o escondiendo los restos del fruto. Pero no, Él los encontró tapándose sus partes sexuales. Y dice la Biblia que Adán se escondió de Dios y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Porque estoy desnudo y estoy avergonzado, contestó Adán. ¿Y por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? O sea, Dios relaciona el fruto con la vergüenza de sus partes sexuales. Y a partir de ese momento, para todas las religiones principales, la fornicación, que significa un acto sexual fuera de la voluntad de Dios, se convirtió en el peor de los pecados, para todas las religiones del mundo. Y sabemos muy bien que el problema más serio que tiene la sociedad son las familias destruidas, el adulterio, la fornicación, violaciones, conflictos sexuales.